Hola, quiero darles de nuevo la bienvenida al podcast Relativos. En esta ocasión nos encontramos con la maestra Lucía. Es una persona que tiene un recorrido, una trayectoria muy grande, de la cual he escuchado algunos ecos, pero justamente estamos aquí para conocernos, para conocerla, por supuesto, y para mí es un gusto, maestra. Bienvenida a este espacio y muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias, Danilo, por estar aquí también y poder comunicar y que la gente pueda conocer, el público de Popayán y de sus alrededores pueda conocer el trabajo que estamos haciendo. Bueno, maestra, pues le cuento que este podcast surge como una posibilidad para conocer lo que existe detrás de cada uno de los oficios o prácticas, ocupaciones, gustos, hobbies, ¿no? Que hace cada persona, cada ser humano en distintos lugares y distintos contextos. Y este interés pues tiene que ver justamente para dar a conocer a las personas eso que quizás no vemos, ¿no? Muchas veces vemos la presentación, vemos la escena, pero no vemos lo que hay detrás de la escena. Entonces, maestra, pues sí me gustaría que nos cuente un poco de usted, presentándose de su trayectoria, ¿no? Ok, Y por supuesto, pues vinimos a hablar del coro también, ¿no? Entonces, claro empecemos que por sí. ahí. Bueno, gracias, Danilo, nuevamente. Yo nací en Pasto, Okay. me eduqué con las monjas franciscanas y eso fue realmente mi primer encuentro con la música, igual en mi familia. Luego me fui a la Universidad del Valle, allá obtuve mi título de licenciada en educación musical. Fui la primera hechura de ese programa, muy interesante, y tuve una formación excepcional porque mi formación la recibí del maestro León J. Simar, ganador de premio de Roma, y que fue llevado a Cali justamente para trabajar en la música. Me gradué y cuando me gradué me llamaron de Popayán. Vinieron los hermanos maristas y me llamaron para el trabajo en la Normal de Varones, que en ese tiempo estaba regentada, año 74, Okay. estaba regentada por los hermanos dentro de un convenio con el Estado. Empecé a trabajar en Popayán, pero en Popayán las comunicaciones son muy fáciles y en un momentico la universidad supo que yo estaba trabajando porque en un año armé un coro en el colegio y fue fantástico. Hicimos conciertos y todo lo demás. La Normal tenía una tradición musical muy fuerte porque había un hermano que había trabajado muchísimo. Entonces ellos estaban muy contentos de que hubiera llegado yo. Bueno, trabajé, pero esa felicidad allí duró muy poquito porque al año, justamente año y medio, me llamó Iván Valencia de la Universidad del Cauca y me vinculé a la Universidad del Cauca y allí estuve hasta que empezó la pandemia, Okay. trabajando muchísimo. Definitivamente el colegio, la universidad marcó mi inclinación en el área de mi especialidad. En el colegio porque teníamos un capellán suizo que era director de coro y cantábamos en coro en el colegio, en Marivías. Y luego en la universidad teníamos al maestro Simar, que era nuestro director, y él tenía un coro de cámara muy especial y el coro magno de toda la universidad. Con ese coro estuvimos aquí en un festival de música religiosa, porque él apoyaba mucho a Edmundo y a las personas que en ese tiempo manejaban el festival de música religiosa. Maestra, pero yo creo que vamos despacio Sí, con la historia porque creo que ya encontrando detalles me parece muy interesante el hecho de que en algún momento en la educación en Colombia los colegios tuvieran la posibilidad de conformar un coro, ¿no? Entonces, sí. ¿esta iniciativa era algo que usted vio en otro lugar o fue algo que surgió de las clases o cómo surgió esa idea de crear un coro dentro de un colegio, me imagino en secundaria, ¿no? Claro, fue una experiencia bellísima porque lo que ellos habían tenido era muy bueno, ¿ya?
un hermano Antonio que era un musicazo increíble, no lo alcancé a conocer, qué pesar, pero cuando yo llegué todo el mundo me hablaba de ese trabajo y yo venía de una universidad en donde me había formado justamente para eso. Me llamaron para las prácticas docentes, ¿ya? Entonces yo daba las clases de prácticas docentes a los alumnos normalistas. Ya. Eso fue un aprendizaje para mí excepcional, porque aunque yo tenía el título de licenciatura, yo no sabía en ese momento cómo era trabajar en un colegio. Claro. Ya, entonces, Y en un nivel que eso es un nivel después de los grados regulares, ¿no? claro que sí. Entonces yo les propuse, hablando con primaria y bachillerato, que los muchachos de primaria serían las sopranos y contraltos y los de bachillerato tenores y barítonos. Y así pude armar el coro, un coro muy especial, porque en Europa, por ejemplo, la tradición de los coros de voces no más masculinas es una maravilla, ¿ya? Entonces allí tuve el coro por ese año, año y medio que yo estuve, y ya cuando salí a la universidad, allá también arranqué con el coro infantil. Y antes de pasar allá, digamos, regresándonos un poco antes en su vida, ¿qué la llevó a usted, maestra, a ver que esa era una línea de trabajo, tanto la música como el trabajo coral? Una buena pregunta, porque cuando yo me presenté, yo no me presenté en la universidad a música, por supuesto que no. Yo me presenté ¿Por qué? porque yo no pensaba primero no pensaba que la música era una carrera. Ok. Segundo, que la Universidad del Valle la tenía, ya. Y tercero, a mí me encantaba la química. Había tenido un profesor de química excepcional, entonces yo decía, química. Me fascinan los idiomas, entonces yo decía, idiomas y la música. Y resulta que ingresé a la universidad, ingresé a lenguas extranjeras. Y mi hermano, porque no nos graduamos iguales, pero entramos a la universidad, mi hermano entró a medicina. Y en medicina tomó una humanidades que era coro. Y entonces él entró porque a él le gustaba también la música y cantaba muy lindo. Entonces entró a esa asignatura común, ya que se llamaba coro, y él la tomó y le dijo el maestro Simán era el director del coro y toda la cosa, y le dijo, Francisco, mi hermano, le dijo, ¿sabe, maestro, que yo tengo una hermana que entró aquí a la universidad y entró a lenguas? ¿Y ella qué hace? Ella toca piano, a ella le gusta mucho la música. Entonces le dijo, tráela. Y resulta que me llevó, fuimos al ensayo. Y entonces sacó un libro de piano y me dijo, toque aquí. Y empecé a tocar lectura a primera vista. Ya, un examen difícil de pasar, lectura a primera vista. Y luego me pasó otro y me dijo, cante. Y empecé a cantar. Me dijo, ¿y usted por qué se presentó a otra cosa? Y me llevó, él mismo me hizo la admisión, la transferencia y me llevó al programa de música. Ese fue, linda pregunta porque ese fue el inicio, porque él vio qué condiciones yo tenía, me escuchó y dijo, por eso me preguntó, me dijo, ¿y usted por qué se presentó? Le dije, simplemente no sabía, ya, y entonces me hizo la transferencia y empecé a estudiar. Y por muchos semestres, sobre todo al final, estuve sola y él tuvo que presentar a la universidad todo lo que tú quieras para poder lograr que una sola estudiante se pudiera graduar. Y fui la primera egresada de ese programa. ¿Primera egresada mujer o primera egresada en general? Primera egresada en general de un programa que estaba naciendo en Colombia, Okay. porque ese programa no existía. Y eso era, digamos, otra perspectiva que quería como preguntarle en torno a ese momento como mujer, ¿no? Como mujer estudiar música, Sí. ¿no? ¿Cómo era Ir a eso la que... universidad. Pero allí yo tengo que hacer memoria de mi mamá, Okay. porque mi mamá fue una persona supremamente avanzada. Mi mamá dijo, lo que quieran estudiar. Entonces estábamos en Pasto. Claro. Y entonces yo empecé a pensar. Y pues química no había, idiomas tampoco, la Universidad de Nariño muy buena, pero no había. Medicina tampoco, porque mi hermano quería medicina, entonces nos tocó salir. ¿A dónde empezamos a buscar? Y fue
Universidad del Valle y nos vinimos a Cali. Pero mi mamá era una mujer de una visión extraordinaria. Mija, lo que usted quiera. Entonces me dijo, bueno, ¿y ese piano? ¿Qué va a hacer con ese piano? Entonces le dije yo, pues esperar. Y claro, luego tuve que hacer el trasteo del piano, pero ya más tarde. Ok. Ya más tarde. Ajá. Bueno, ahora sí regresando a Sí, Popayán, esa regresando llegada, a Popayán. ¿usted cuántos años tenía más o menos cuando llegó al colegio Al normalista? colegio tenía 23. 23 años a ser ya 23. maestra, Sí, ¿sí? sí, me gradué joven, porque terminé el bachillerato y seguí con la Eso no era universidad. muy usual en aquella época, ¿no? No, Los no, bachilleres y eran más menos grandes. música. Era Ujú. mira, yo tenía un cuestionario, esa anécdota es muy, muy, muy buena, porque tenía un cuestionario en la universidad, en la del Valle. Ah, ¿tú qué estudias? Música. ¿Música? ¿Y eso existe aquí en la universidad? ¿Y qué instrumento tocas? Entonces yo decía, pues yo toco piano, toco flauta, dulce, acordeón. Ah, ¿y qué es lo que vas a hacer con esa carrera? Entonces yo decía, estoy estudiando licenciatura en música. Ah, es que no vas a ser pianista. No, no, no voy a ser pianista, ya. Pero ese era una pregunta, era siempre lo mismo. ¿Y tú qué estudias? ¿Y eso existe? ¡Ah! ¿Y te gusta? Bueno, sí, era muy novedoso, de verdad, sí. Ya, y digamos, ahora sí, para cerrar este primer parte, ¿dentro de esa carrera fue que usted definió el trabajo coral o fue ya después que se empezó a configurar ese trabajo? No, fue después porque en la carrera, o sea, tenía muchas asignaturas y una de ellas era el coro, pero la experiencia que el maestro formó en mí fue muy bella porque yo estuve siempre, no sé, tenía como el visto bueno de él, que me quería muchísimo, entonces me decía, aquí, aquí, y yo estábamos cantando y yo le decía, maestro, tal cosa, y él cantaba, ya hacía cantar a todo el mundo. Fue una experiencia que a mí me marcó. Entonces, cuando yo llegué a trabajar, dije yo, ese va a ser mi trabajo. Ok. Porque en la normal yo empecé también con la formación teórica que recibí muy fuerte, muy bella con el maestro. Empecé a hacer los arreglos, ya, arreglos, o sea, armonizaciones de Sí. los temas que a los muchachos les gustaban y empezamos a cantar. Entonces ahí empezó ya mi trabajo en vivo de la dirección coral. Y en el año 74, ya cuando usted llegó a Popayán, ¿conoció de otras iniciativas similares a la que estaba ya en el colegio normal? No, Ese era algo que por lo menos de su conocimiento estaba ahí. claro, claro, porque, o sea, fue como el hit, Ujú. ¿ya? Entonces después, cuando estábamos hablando con los otros rectores, todos querían tener lo mismo, pero es que para tener lo mismo, tenían que tener la persona que lo pudiera hacer, Claro, es ¿ya? verdad. Y cuando yo llegué a la normal, a mí la verdad no quería salir de Cali, nunca había salido de Cali. Y me llamaban de Popayán y yo decía Popayán, ay, Popayán. Bueno, llegué a Popayán, entonces yo le dije al hermano Luis Ordóñez, un arquitecto fabuloso, hermano, pero yo necesito un salón para dictar solamente música. Yo se lo doy. Yo necesito un piano porque si no, no podemos hacer clase. Un piano y puso el piano. Y todas las guitarras, yo le ponía condiciones casi imposibles ya, Con tal de no. con tal de no venir. Y resulta que fue una maravilla. Y después el vicerrector le dije, mire, yo voy a arreglar horario porque yo no puedo dejar de estudiar el piano. Y era verdad. Yo me gradué en la Universidad del Valle y era una formación absolutamente teórica, pero yo no podía dejar el piano. Entonces en Cali yo estudiaba en el Conservatorio Antonio María Valencia, el piano. Entonces yo decía, yo tengo que ir a seguir estudiando mi piano. Así que mi vinculación con la universidad, con el conservatorio tiempo completo, pero el jueves yo tengo que ir a Cali. Me dijeron, bueno. Y entonces todo mi horario de trabajo de lunes a jueves y el jueves yo me iba a Cali a estudiar piano con el maestro Figueroa, primero con Mary Fernández de Bolduc y después con el maestro Figueroa. Increíble, increíble experiencia. Maestra, y cuando usted ya la convocan a la universidad, ¿no?
¿En la universidad existía ya un coro o existía algún trabajo coral? ¿Conocía usted ese proceso o también llegó usted a formar eso o Es ya había decir, existido antes? no, yo no conocía nada de ese trabajo en la universidad, solo que, claro, me llamaron como una profesora reemplazo de una pianista que se Mm, murió, entonces me llamaron como pianista, pero el que me llamaba sí sabía lo que quería ya. ok. Entonces la plaza, que era lo que necesitábamos, me la dieron por la profesora de piano. Entonces yo empecé a trabajar en la universidad como profesora de piano para los niños y las Ujú. clases con los niños. Y hubo una feliz época donde llegó María Isabel Reyes, una mujer excepcional, y Olga Chamorro, famosísima también, violinista, María Isabel Reyes, pedagoga, y en ese tiempo estaba vinculada en la Universidad Estela Dupont, la famosa directora en Popayán del coro de cámara, ¿ya? Entonces empezamos a hablar, ya me vinculé y todo lo demás. Y María Isabel dijo, vamos a hacer un montaje, vamos a hacer la cantata de Navidad de Karl Orff. Eso fue con Antonio Valencia en el teatro, ya, para el teatro. Bueno, eso fue una maravilla la experiencia. Entonces dijo Estela, pero es que yo nunca he trabajado con los niños. Este trabajo lo tiene que hacer Lucía. Entonces María Isabel y nos pusimos de acuerdo y dije yo, bueno, yo tomo el trabajo. 1979. Y desde esa época hasta hoy sigo trabajando en la dirección coral. Yo entiendo que para la historia de la Facultad de Artes y del programa de música es muy importante el trabajo con los niños, ¿no? Muy importante. ¿Ese proceso arrancó previo a que usted llegara? ¿Ya había un trabajo con los niños? Había un trabajo, pero un trabajo que creo, estoy segura que el nivel que yo le di, Ok. no, hasta ahora sé que no lo ha vuelto a tener la universidad. Porque con el coro infantil, es decir, cantamos a un nivel altísimo. Ganamos premios no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior. Y tuvimos una experiencia bellísima. Y los niños, es decir, que quedaron con el coro infantil acostumbrados a ese nivel de trabajo, ya no pudieron dejar de cantar. Y algunos de ellos son los miembros ahora del coro Estampas, ya. Pero el nivel que yo tuve, y los niños y la universidad lo tuvo, fue excepcional. Cuando ganamos el coro en Oakland, en los Estados Unidos, el jurado pidió la nominación de Award, o sea, un premio especial para el coro infantil de la Universidad del Cauca. Salió, es decir, oro de oros, ya, por la calidad artística y humana. Eso fue muy especial. Y en Venezuela también, ya, nos ganamos un trofeo de oro porque es que los niños cuando se trabajan dan la vida por lo que hacen, ya. Y eso se vuelve una cosa absolutamente fascinante. Los padres de familia entran en ese En ese proceso y proceso. fueron para mí vitales. Hicimos una asociación de padres de familia que fue el brazo derecho para todos los proyectos, porque estuvimos en el Ecuador, estuvimos en Venezuela, en Brasil, en Canadá, en los Estados Unidos, y cada vez salíamos con un grupo de 24, de 30 personas. Es decir, yo me pongo a pensar, y en este momento tan difícil, ya en esa época los padres ayudaban y la universidad también, porque la universidad nos dio al coro infantil la administración de la cafetería del Carmen. Y una madre de familia ya era la que hacía todos los cocidos y la atención en la facultad. Y yo mercaba con mi amiga Maruja los sábados en la Bolívar y en todas partes para llevar los granos y todo lo que necesitaban en la cafetería. O sea, la experiencia del coro y de los padres de familia y todo lo que se hizo fue absolutamente increíble. Era todo un ¿Ya? proceso social, ¿no? De Social, de transformación. transformación social. Hubo matrimonios que se arreglaron, sí, con el coro,
porque ¿quién va a llevar a la niña al ensayo? Entonces el papá decía yo, y la otra vez la mamá. Entonces empezaban a hablar ya, y que se van a ir, y que hay que comprarles, y que hay que hacer. Entonces la maleta, ¿quién le va a comprar? Increíble, cosas como esas, bellísimas, bellísimas. Yo, es decir, tengo, y la gente también, es decir, que me encuentro es una experiencia bellísima. Eso lo pude recoger en mi libro. La universidad me dio un año sabático y en el libro mío que se llama Metodología y Didáctica del Canto Coral Infantil, resumo un poco porque es muchos años de trabajo con los niños hasta el año de la pandemia donde yo me jubilé. Y entonces hice el recuento, puse el material y allí tengo una cantidad de trabajo pendiente porque, claro, me tocó cambiar de los niños al coro de voces mixtas, ya que es el que tengo ahora, ya. Pero también tengo la experiencia fascinante, digamos, de la proyección del trabajo del coro infantil con los que estuvieron en el coro infantil. Entonces tengo personas que siguieron ese trabajo, ese camino. Entonces hay directores de coros infantiles que se hicieron en el coro infantil de la Universidad del Cauca. Es un trabajo generacional, ¿no? Generacional, sí. Ahí me surge una pregunta también de cómo esa iniciativa... ¿Quiénes eran los que conformaban esos coros? O sea, ¿de dónde salían? ¿Quiénes eran esos niños? ¿De qué lugares venían? ¿Si eran del Cauca o si eran todos de Popayán? O sea, ¿quiénes eran? Ellos eran estudiantes del conservatorio. Okay. Solamente que ellos tenían que ver una práctica coral en conjunto, pero el coro infantil eran los que yo seleccionaba. Okay. Eso me causó muchos problemas administrativos, ya, porque decían, no, pues es que el coro infantil solo van los que escoge Lucía. Sí, señor, los que escoge Lucía. Porque, pues, había niños que no tenían las condiciones para estar en ese grupo. Claro. Ya. Y curiosamente, es decir, eran poquitos los que se quedaban por fuera, ya. Porque esa es la parte difícil, digo yo, la escogencia del personal. Porque el que queda, queda feliz, y el que no queda, no queda feliz. Y cuando teníamos, por ejemplo, que seleccionar para un concurso y un viaje, eso era todavía más difícil, porque todos estaban en el coro, pero las condiciones de un concurso eran solamente 20, y si yo tenía 30, o 40, o 60, ¿qué hacíamos con los otros? Ya. Y hay personas que entendieron muy bien, pero hay otras que no. Entonces es difícil, esa parte es difícil. Pero sí me parece muy interesante de ese proceso también el hecho de que en un lugar como Popayán, y más en ciertas épocas desde donde empezó este proceso, pues qué otras perspectivas habían para muchos de los niños y las familias que estaban en este proceso, ¿no?, de formación, y que en ese momento se convirtiera en una posibilidad. ¿Sí? Una posibilidad de decir, pues sale un viaje para Estados Unidos o para Brasil, algo que, pues no sé, creo que actualmente muchas más personas viajan y tienen las posibilidades, pero creo que, me imagino, en aquella época no tanto, y no en ese momento de su vida, de infancia, ¿no? Sí. Entonces creo que eso me parece algo, no sé si tiene algún comentario de eso. Sí, maestra. Muy valioso, porque hay niños... Y puedo decir los nombres, Ronnie, por ejemplo, ya. Yo me acuerdo, un niñito genial, pequeñito, divino, la familia divina. Y entonces él me decía, ay, Lucía, no hablaba mucho, era muy tímido, pero cantaba súper bien, ya. Y este muchacho creció y creció y creció, y le dio por ser aviador, como hay otro Pablo también, aviador, pero Ronnie dijo, no, yo tengo que volver a los Estados Unidos, y está viviendo allá. Y me dijo la mamá hace poquito que vino a visitarme, me dijo, Lucía, lo que usted les dejó a estos niños, conocer otro país, conocer otro idioma, porque los niños aprendíamos, es decir, temas en inglés, en francés, en latín,
tener esa experiencia, ir a un concurso internacional, encontrarse con niños de otros países y entenderse por el único lenguaje universal que es la música, es fascinante. Esa experiencia jamás se les borra a los niños, jamás, jamás, jamás. Y el hecho de haber montado en un avión, ya, si aún con los grandes en diciembre, montarse en una, ay maestra, me decía, una contralto, ya grandes, no estoy hablando del coro infantil, yo nunca me he montado en un avión, yo no sé qué voy a hacer, le dije, pues sentarse en el avión, ya hay experiencias como esas, ya, lindísimas. No, los viajes para los niños, haber conocido Brasil, Brasil fue fascinante. Viaje a Venezuela, a Isla Margarita, que no es cualquier cosa, ya. La ONU en Estados Unidos, nos recibieron en la ONU y estuvimos en esa belleza de ONU. Los muchachos encantados, o sea, el Canadá, llegaron a casas de familia y después no se querían regresar, porque curiosamente cuando tú dices qué estrato tenían los niños, ahí yo tenía de todos los estratos, pero como al conservatorio entran más niños, digamos estrato 2, 1, 0, ya. Para estos niños haber estado en el Canadá, haber montado en un ferry y todo lo demás, y llegaron a unas casas de familia increíbles. Y los estratos allá también del coro eran muy diferentes. Entonces, a una hija de Nabor Rengifo, ya que todos conocemos quién es Nabor Rengifo, le tocó una familia muy, muy modesta. Y a una niña muy modesta le tocó un archimillonario. La llevaban en unos carros, no, fascina. Lloraba, Lucía, yo no quiero volver. Y yo que le digo a su mamá, yo no puedo llegar, ¿con qué excusa? No, increíble. Las experiencias con los niños son fascinantes. Maestra, hay algo ahí que usted como una persona que ha tenido esta trayectoria, me hace pensar, y es el significado de la música dentro de ciertas edades y dentro de ciertos contextos, ¿no? Sí. Pero también no sé si puede hablar un poco más acerca de esa idea de la música como un lenguaje universal, ¿no? O las músicas. Eso es una maravilla, definitivamente ese es el centro, digamos, del trabajo vocal, ¿cierto? Todas las técnicas y los autores del canto, tanto los cantantes como los teóricos, dicen que así como se habla, se canta. Pero entender el único lenguaje universal a través del canto es fascinante, porque los niños y los adultos conocen su propia voz. Hay gente que no la conoce, ¿ya? Entonces, conocer su propia voz y luego utilizarla para poder expresar y hacer vivir lo que está escrito y muerto en un papel es el objeto más bello. Hay una parte muy importante dentro de este trabajo y es el trabajo social. Eso que un coro no es de una, ni dos, ni 8 personas, bueno, un coro pequeño, un cuarteto, un octeto, pero el coro es una relación de personas que tienen el mismo gusto y el mismo afán ya de comunicarse. Entonces se llega a ser un grupo de amigos que no se olvidan por nada del mundo. Entonces ellos se recuerdan ya y todo. Cuando hacemos concierto de Navidad y llegan los que habían estado hace mucho tiempo en el coro, me dicen siempre lo mismo: Lucía, la época del coro fue para mí la mejor. Y los padres de familia también, ya. Cuando están atravesando la adolescencia, que me parece tan difícil y tan dura en este momento, el coro es una maravilla, porque los muchachos se pueden expresar, ¿ya? Pueden expresarse, digamos, en todo lo que ellos sienten a través de la música y se liberan de muchas cosas. Además, porque son, la gente que entra a la música, que está muy mal visto, porque cuando yo decía que estudiaba música, me decían, ay no, los músicos todos son tomatragos,
todos son trasnochadores, ya, esa es la imagen, Claro, ya, el prejuicio. del prejuicio, ok, marihuaneros, no sé qué, pero, es decir, lo que pasa es que sí depende en qué grupo estás. Claro. Hay una cosa que yo cuido muchísimo, es decir, los que yo seleccionaba en el conservatorio, yo los veía. Yo les decía, ustedes atraviesan un perfil que yo lo siento, ahí están. Y entonces el ambiente es muy especial, no hay ningún problema con ellos, ¿ya? Y con los grandes también. Entonces eso les ayuda mucho, porque son sanos, lo que nosotros decimos ahora, sanos, ¿ya? No se ven metidos en esos problemas, ¿ya? Con los estudiantes de pregrado, que yo manejé mucho tiempo en la universidad también, y que allí fue donde nació el coro Estampas, porque fue la fusión del coro infantil con el coro de pregrado, con Carmina Burana, y luego los conciertos de Navidad. Entonces, pero con los muchachos del pregrado es otra cosa, porque los muchachos que entran a la universidad ya tienen otro perfil, otras costumbres, ya otra forma de ser y de mirar el mundo. Sí, hablemos ¿Ya? un poco pasando a esa etapa, ¿no? Creo que es muy importante también entender cómo se configuró ya un coro dentro de la universidad, y me imagino que no solamente eran músicos, sino que eran personas de muchos lugares o de muchas carreras o de muchos espacios, porque ya no solamente eran pues de Popayán o de cercano, sino Sí. que la universidad pues siempre ha sido nacional y vienen personas de todos lados, ¿no? Bien. ¿Cómo fue ese encuentro cultural a partir del canto? Muy interesante porque, a ver, el coro en la universidad es una asignatura, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de trabajar porque estuve primero coordinadora del conservatorio, jefe de departamento, me tocó la reconstrucción de la universidad. Okay. Fui jefe de departamento. ¿Usted era jefe cuando ocurrió eso? Cuando ocurrió el terremoto, vinieron aquí a mi casa a entregarme el nombramiento como jefe de departamento. Fue durísimo, durísimo. Y la reconstrucción del conservatorio. Entonces, bueno, eso fue Pero un trabajo. entonces, maestra, si vamos a hablar de eso, hagamos un paréntesis para hablar del terremoto y de cómo fue para usted en ese momento. ¿Qué pasaba en su vida y en el coro en ese momento? Me imagino que ya llevaba 10 años trabajando en la universidad, claro, más o menos, o 8 años. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuando la llamaron o usted estaba dónde o qué pasó? Yo estaba en mi hacienda. Okay. Estaba lejos porque mi marido me dijo, mi mamá dijo, yo no voy a Popayán en el 83, no voy. Ellos vivían en la finca, en la vía a Tumaco, lejísimos de aquí, sin la carretera de ahora. Bueno, yo había tenido a mi hijo Andrés, y mi hijo Andrés tenía 3 meses. Tengo 4 hijos y todos son seguiditos. Andrés era el último. Y me dijo Franco, mi marido, este año no viene su mamá, nos vamos a la finca. Yo le dije, ¿nos vamos a la finca? No, pero ¿cómo? Yo estaba muy delicada de salud. Me dijo, nos vamos a la finca. Entonces nos fuimos a la finca y el Jueves Santo estaba yo bañando a mi hijo en el patio con hojas de naranjo y toda la cosa, agüita de sol. Y llega un obrero y me dice, señora, prenda la radio. Yo le dije, prenda la radio, ¿por qué? Me dijo, hay una noticia fuerte. Dije yo, ¿y qué pasó? En la finca había mucha interrupción por la montaña. Entonces prendí la radio y oigo, terremoto en Popayán. ¡Ay! Dios mío, qué angustia, porque esta casa estaba recién construida. Nosotros nos habíamos pasado en julio, eso fue ¿en qué? Eso fue marzo, en marzo. 31 de marzo a las 8:30. Dije yo, ¿cómo así? Y las noticias eran aterradoras. Destruido Popayán, destruido Popayán. Yo me enfermé por la noticia, porque dije yo, se desbarató la casa. Esta casa, aquí vivimos más de 10 años solos, porque esto no existía, no había nada.
De aquí pasábamos al batallón. Casi ya. fundadores del barrio, pues. Claro, claro. Entonces dije yo, Dios mío, y mi papá me dijo, mi hija, no se preocupe, porque su hermano dijo que su casa era antisísmica. Entonces dije yo, pero, y no oyes, papá, todo destruido, el batallón, la cabaña, que era lo más cercano que teníamos aquí. Me dijo, no, pero su hermano dijo que era antisísmica. Pues el Mono Muñoz, ya, que es ingeniero constructor, se vino aquí a mirar la casa. Y el maestro que construyó también dijo, pero esta casa, ¿por qué quedó parada? Porque esta casa no tiene vigas hacia arriba, como tradicionalmente se construye aquí, sino que está hecha sobre una plataforma, ¿ya? Entonces, bueno, eso de la casa quedó allí. Yo dije, yo no me muevo. Y dije, ¿y mi puesto? ¿Y ahora qué hago? Entonces mi marido se vino con mi hermana, que también llegó a la finca, y él me dijo, yo la llamo. Y cuando yo la llamo, pues sí, porque no había comunicaciones ni nada. Yo tenía que caminar 4 kilómetros para llegar al sitio donde había comunicación, un telecom. Entonces me dijo, no, me dijo, la casa quedó perfecta, pero Popayán está destruido. Dije yo, ¿y hablaste con alguien de la universidad? Me dijo, la universidad está destruida. Entonces dije yo, ¿y ahora qué? Me dijo, yo no sé con quién hablar porque no hay nadie, está todo destruido. Entonces dije yo, Dios mío. Entonces le dije yo, bueno, yo esperaré. Entonces él se quedó un tiempito esperando que pasaran las cosas. Y cuando habían pasado como 3 semanas, yo le dije a mi hijo, pero que no haya temblor porque yo le tengo pánico a eso. Cuando habían pasado, y yo había llevado ropa para 4 muchachos de una semana y ya había una, ay no, terrible, una experiencia terrible. Bueno, y llegué a Popayán y llegó Alfredo Villera con la resolución de la rectoría nombrándome jefe de departamento y me tocó la reconstrucción de mi departamento y de la universidad, que fue una cosa increíble y muy desafortunada, porque la Facultad de Artes fue la única que se quedó por fuera del presupuesto del BID. La única facultad, todo lo demás se pudo reconstruir. Yo escuché algo sobre cómo fue la reconstrucción de Santo Domingo con el profesor Eduardo y también que se conformó un grupo de ingenieros que hicieron ese proceso, ¿no? Sí. Pero no sabía que la Facultad de Artes había fue quedado. La única. Y música peor, pues, música peor. Entonces fue tan difícil, una carga académica. Cuando los extranjeros se fueron corriendo, hubo mucha gente que salió corriendo de la universidad. Entonces ahí sí me tocó. ¿Y el coro? Y el coro, no había coro. ¿Sabes con quién me tocó hacer coro? Con los profesores, para llenar una carga académica que justificar el trabajo. Entonces empezamos a armar los proyectos nuevos con el conservatorio, con el pregrado, y después de eso, entonces jefatura de departamento, vino la decanatura, porque realmente el trabajo en el departamento fue muy, muy significativo, ¿ya? El departamento subió, el conservatorio teníamos una cantidad de niños, yo hice muchas cosas importantes allí. Bueno, y entonces subí a la decanatura, estuve en la decanatura, fui prácticamente una de las personas, mi firma quedó allí en la creación de la Facultad de Artes, porque en ese tiempo yo fui decana de la Facultad de Humanidades, no había artes. Y entonces fue ese trabajo fuerte que hicimos nosotros en música y artes y dijimos, bueno, vamos y mostramos ese proyecto. Se creó la Facultad de Artes desde esa época. Y entonces empezó el trabajo académico interno, ya fui la creadora del programa de dirección de banda, ya en el departamento de música. Logramos la acreditación de los programas de la licenciatura, dividimos los programas en la licenciatura en música, el de maestro en instrumento, que se llama ahora maestro en instrumento, y la dirección. Creamos esos programas, los dividimos, ¿ya?
ese tronco común que se hizo en esa época fue muy importante porque una persona puede validar la parte de música que es única, luego hace su especialización pedagógica o la especialización en dirección. Ese tronco común, por supuesto, todo quedó con el coro, desde los niños hasta arriba, ya. Eso sí, esa fue mi ocupación en ese momento, que quedara inscrito ya. Entonces, académicamente quedó muy bien. Y entonces yo trabajé con el coro de pregrado. Allí van todos los estudiantes de de los 3 programas. Allí entran. ¿Y en qué momento se pasó ya a la Casa Torres, la facultad? La facultad, ay, eso fue tremendo, porque claro, nosotros teníamos, esa casa fue regalada, ¿cierto? Tuvieron que hacerle una reforma fuerte, porque ¿qué te digo? Donde está ahorita ese salón de artes y todo eso, que era la casa, allí funcionó la administración de la reconstrucción, que era Hugo Cosme, fue Claro, el director, sí, Hugo Cosme, sí. fue el director de la reconstrucción en esa casa. Entonces todos teníamos que llegar ahí, todo lo demás, nada que ver. Después tumbaron muros y ya se hizo, y perdimos la casa nuestra. Había donde algo está que... diseño ahora. La Casa Rosada, eso era lo que le iba a preguntar. Rosada, qué pesar. Y ahí existía música, es ¿cierto? que ahí existía. Y también existía, creo que había escuchado como baile o algo así, ¿no? No, ¿Teatro? No. Algo escuché sobre eso. Entonces, no. ¿Qué programas existían ahí en ese momento antes? En ese momento solamente el conservatorio. El conservatorio existía ahí. Porque es que el conservatorio es el programa más antiguo. Fundacional. Fundacional, que estaba dependiente de la Secretaría General de la Universidad. Okay. Y después ya nos pasamos a la Facultad de Humanidades y de Humanidades nos partimos a la Facultad de Artes. Pero desafortunadamente, porque ahí sí, pues es decir, fue la dirección de la reconstrucción la que tuvo que ver y perdimos la Casa Rosada, que se llama ahora Casa Rosada. Claro. Yo trabajaba con los niños en el salón grandotote que había en el fondo. Sí, he visto algunas fotografías de ese salón, que era una... Sí, pues es que esos salones ahí son supremamente grandes. Grandes, y había un salón donde se hacían los conciertos y las audiciones muy lindo. Si nosotros hubiéramos estado trabajando ahí, nos moríamos todos. ¿Esa casa se destruyó? Se destruyó. Se destruyeron los instrumentos, se destruyó la biblioteca. Tremendo, esa época fue muy dura, muy dura. Y la reconstrucción también. Y fue muy triste porque realmente no sé por qué, porque ahí sí no, pues un jefe de departamento no tenía ni voz ni voto en la administración, ¿ya? O sea, administración, pero muy, muy mecánica, o ¿qué te digo? Es decir, pragmática, arregle usted este problema tenaz con profesores, con estudiantes, más nada, lo que sea, ya. Y la universidad entiendo que también empezó muy rápido, o sea, así fuera a medias, como relativamente. Uy, sí, esa época fue muy dura, muy dura. Pasando ya, digamos, este paréntesis. sí. Bueno, tengo una pregunta que no quiere dejar de hacerse la maestra y es... ¿Cómo surgió el programa de diseño? Porque usted fue testiga de eso, ¿no? De artes con énfasis en diseño. Sí. ¿Cómo fue eso, ese proceso? Ese proceso fue, digamos, toda la facultad, la Facultad de Artes tuvo que sentarse a pensar qué hacer y a pensar qué era lo que necesitábamos en ese momento, ¿ya? Música, yo estaba en música, entonces en música se hizo la cuestión de la licenciatura, que fue el primer programa que apareció. Después había confusión con lo de maestro en instrumento y el último, el de dirección, que es mi favorito porque tiene que ver con la dirección, no de coros, porque no fue de coros, sino dirección de banda, porque el Cauca y Nariño, de donde tenemos la mayor parte de los estudiantes de música, vienen de Nariño, vienen del Huila, muy poquitos, y el Cauca también tienen dirección de banda. Ya hay bandas, el movimiento bandístico de acá es fuerte, entonces el programa se enrutó hacia allá. Y lo mismo tuvo que hacer diseño. Artes. Artes con diseño gráfico
ver la necesidad del gráfico. ¿Y usted qué recuerda de esa discusión de que surgiera diseño como algo que podía ser una posibilidad? No, ¿No lo recuerda? no recuerdo porque, es decir, cuando nosotros entrábamos al consejo de facultad, ya llegaban los documentos escritos, ya ¿cierto? era la decisión tomada. Estaba la decisión tomada y entonces trabajaron el departamento de diseño y el departamento de arte, se tuvieron que partir, eso sí sé, ya, se tuvieron que partir porque no podían estar juntos. Entonces, bueno, cada cual mostró sus necesidades, sus perfiles a donde querían y ya. Ok. Ajá. Maestra, ahora sí, cerrando ese paréntesis, Sí. empecemos a hablar acerca de cómo se conforma ese trabajo coral en relación con la ciudad, ¿sí? Porque no solamente entiendo que es un proceso que se quedó en la universidad, sino que esos eventos empezaron a ampliar ese proceso. Ampliando a medida que la universidad fue capacitando a los licenciados ya para que pudieran trabajar en los colegios y los que tuvieran la inclinación hacia el canto coral hicieran los coros. En ese sentido, también participé en eso que fue el Plan Nacional de Capacitación de Coros Infantiles, ¿ya? Y también estuve como paraacadémico, entonces me tocaba revisar los programas de música, de artes, de todo esto. Pero el plan de capacitación del Plan Nacional de Coros Infantiles fue bellísimo, porque no solamente, es decir, aquí nos demoramos mucho más, pero Antioquia, por ejemplo, iba más adelante, el Valle también. Entonces, a mí me tocaba hacer el recorrido de todas estas partes, ya. Y en todas estas partes, es decir, tuvo el coro infantil de la Universidad del Cauca un fuerte reconocimiento por el nivel que tuvimos, ya. Okay. María Teresa Guillén, por ejemplo, que es de las fundadoras del trabajo coral infantil en Colombia. Es decir, me dice Lucía, o sea, las dos nos queremos mucho y sabemos por qué nos queremos ya. Ella en Bogotá y está trabajando. Yo voy a visitarla y a ver sus conciertos. Y ella salió a trabajar con la gente más pobre de Bogotá. Divino el programa que tiene María Teresa en Bogotá, ya. Yo seguí trabajando en la universidad y ya. Pero las dos, ese Plan Nacional de Capacitación de Coros Infantiles es muy fuerte. Después vino la especialización de coros infantiles que hizo la Universidad Javeriana en Bogotá, ya, donde, pues, es decir, hay personajes muy importantes. Y de acá iban para allá, me imagino, algunas personas. Algunas personas, sé que 2 o 3 personas han hecho esa especialización. Okay. Ajá. De que estaban dentro del coro. ¿Y en qué momento el trabajo coral empezó a conformarse ya en un evento o en un grupo que empezara a participar de eventos dentro de Semana Santa, o que ustedes dijeron, pues armemos ya un grupo que se pueda mantener, ¿no? ¿Cómo pasó eso? Del coro Estampas sí, porque con los niños, o sea, la trayectoria ya, con el coro Estampas arrancamos en el 12, 15 por ahí. Ensamblamos la experiencia, luego dijimos, bueno, participación. ¿Por qué se llama Estampas? Se llama Estampas, ¿sabes por qué? Porque cuando grabamos el CD con los niños, hubo una María Teresa que pintó y pintó ya como unas estampitas, ya, y ese coro, es decir, esa grabación de ese CD fue muy, muy linda, y le pusimos la carátula de las que ella pintó, pero se llamaba Estampas. Y entonces cuando empezamos a buscar, una vez dijimos Aragüí, otra vez no sé qué, o sea, ya, lluvia y dijimos de ideas, y al final fue Estampas y nos quedamos con Estampas. En el mundo hay muchos coros que se llaman Estampas, sobre todo para el Brasil, ya para Argentina, que tiene Chile tiene una tradición vocal inmensa, inmensa. Bueno, entonces por eso se llama Estampas. Y ahora sí, ¿cómo se empezó a conformar? Se empezó a conformar con algunos de los que ya cambiaron de voz y todo lo demás, y me dijeron, Lucía, queremos seguir cantando. Yo estaba aquí en mi casa y vinieron a decirme, no podemos, Lucía, dejar de cantar, queremos seguir cantando. Entonces dije yo, bueno,
¿Y dónde lo vamos a hacer? Entonces, bueno, empezamos en principio. Bueno, mi casa siempre ha sido el centro de muchas cosas, ¿no? Entonces aquí hacemos, así como hemos hecho los grandes remates de concierto, ya, porque hemos hecho grandes remates de concierto también, es decir, los ensayos, cuando no tenemos el espacio, esa sí ha sido una parte difícil, porque ya no es de la Universidad del Cauca, ya. Okay. Sino que es un coro particular. Entonces Ujú. tenemos que estar tocando puertas. Sigo pensando que debemos tener un sitio especial, un espacio especial para el coro, pero es difícil lograrlo porque, es decir, la cultura nuestra de todas partes en Colombia no es de apoyar el arte. Mi hija se tuvo que ir del país. Mi hija estuvo en el coro infantil, ya se graduó en la Universidad Nacional y me dijo, no, no me puedo quedar aquí, ya porque aquí la vida es muy difícil para un artista. Sin embargo, es decir, yo puedo mostrar que con un trabajo muy bueno uno puede hacer y conseguir lo que quiera, ya. Pero la situación en este momento de tener un espacio físico donde podamos hacer los ensayos, tener el teclado, las partituras, uniformes y todo eso, es muy complicado, ¿ya? Entonces, ahí estamos, pero estamos trabajando. Tenemos un equipo, ¿ya? Con el que yo trabajo, un equipo que me ayuda, digamos, a programar, que me ayuda a visual, esto que estamos haciendo, es ayuda y trabajo de ellos, ya que buscan las personas y todo lo demás. Y definitivamente en este año decidimos hacer esto, o sea, meternos en el cuento del concierto de Semana Santa, porque hemos trabajado para, por ejemplo, Festival de Música Religiosa en Popayán. Ujú. Varias veces hemos estado participando. El año pasado fue un concierto bellísimo, trabajamos jueves y viernes santo. Hemos cerrado en más de 2 oportunidades el festival. Entonces dijimos, este año no. Este año, bueno, aceptamos la invitación de mismo DJ Club Kiwanis, ya que tiene mucho reconocimiento para el coro. Entonces vamos a cantar el Jueves Santo allá. Okay. Y el Viernes Santo dijimos, no, no, esta vez nos independizamos y vamos a buscar y vamos a vender O sea que el coro boletería. está pasando por una transformación en este momento Claro, hacia haz consolidarse como un espacio un independiente. espacio independiente, muy independiente y con una proyección total, ya, Okay. una proyección total, económica y artística total. Entonces, en este proceso, por ejemplo, para el concierto, que es un repertorio muy fino, muy, muy delicado, muy exigente, ya lo estamos trabajando. Traemos los solistas de Medellín y el pianista Andrés Roa, que es un profesor de la universidad, fabuloso, fabuloso, porque Andrés es el mejor pianista que tiene Popayán y con un reconocimiento nacional e internacional. Con él vamos a hacer el concierto de Jueves Santo en Santander de Quilichao y aquí en Popayán. ¿Cuál es la idea de este concierto? Que todo, yo siempre lo hice con los niños y con el coro de pregrado. El concierto tiene que llegar a donde la gente no puede pagar para un teatro municipal, que te cobra una boletería carísima, ¿cierto? Bueno, Tiene que ser entonces, accesible ser al accesible, público. porque la cultura es una necesidad y el arte del canto es muy especial, porque, bueno, la música toca fibras muy especiales, ¿cierto? Por eso existe también la musicoterapia. Pero entonces decimos que nos vamos a ubicar en un espacio como es el teatro de Azoinca, de los Ujú. profesores, que Sí. es muy grande, está central y lo vamos a hacer en un día en donde Popayán está lleno de gente, no solamente del Cauca, sino del exterior, porque ojalá si nos dejan las carreteras libres pueda llegar todo el que quiera a Bogotá. Pero los patojos llegan a Bogotá, a Popayán, de Bogotá, de todas partes llegan ya.
Entonces pusimos el Viernes Santo en un sitio, no el Teatro Municipal, sino mucho más grande que el Municipal, y en un sitio que tal vez sea más accesible y con los precios también más accesibles. No pudimos llevarlo como yo siempre lo hacía con los niños y con estampas también, cantar en Bello Horizonte, cantar en Alfonso López, en los sitios más apartados, y el último sectores concierto, populares. sectores populares, y el último concierto ya sea en una iglesia central, pero esta vez no pudimos porque el compromiso es muy grande con Santander. La situación de orden público también es un poquito densa. Entonces, antes uno podía salir a cualquier parte, no sé, ahora siempre hay un poco de prevención con eso. Pero este espacio yo creo que está muy bien y queremos eso, que mucha gente pueda asistir. Por eso también decidimos hacerlo en ese espacio. Hablemos digamos, qué van a encontrar las personas que vayan, qué están pensando cantar, qué tipo de obras, ¿no? ¿Hace cuánto ensayan esto Uy, que Dios están? mío, esa sí a ver, el concierto se llama Ensueño, Clasicismo y Ensueño. ¿Por qué clasicismo? Porque es Mozart, ya, Okay. Mozart. Entonces, Mozart es alegría, a pesar de que es música religiosa, ya, porque Laudate Dominum es un canto de alabanza al Señor por Mozart. Inicia la soprano, y la soprano Sandra Caicedo, con ella cantamos, y el coro infantil en esa época y coro de pregrado, que se hizo la primera fusión, se hizo Carmina Burana, y ella fue nuestra solista de Carmina Burana. Y feliz viene ahora a cantar con nosotros ya el Laudate Dominum de Mozart. Entonces con eso abre el concierto, y después el Requiem de Fauré. El Requiem de Fauré es una obra preciosísima, por eso le pusimos Ensueño, porque los críticos dicen que de las obras bellísimas de Requiem, el de Fauré, porque coincide con una expresión muy diferente ya. El Requiem de Mozart es el de Mozart, el de Rossini es de Rossini, pero el de Fauré es mucho más penetrante ya, mucho más expresivo. Y en ese Requiem vamos a contar con Sandra Caicedo también y con Cristian, un barítono que viene de Medellín. Sandra está trabajando en Medellín, ella viene desde Medellín, y el barítono también. Y en el piano estará Andrés Roa. Ok, y hay algo que me llamó la atención ahorita que usted decía, y es que se han presentado en barrios populares, ¿no? Con Sí. estampas. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas que quizás no tienen ese conocimiento, pero que al escuchar se sorprenden? Sí, bellísimo, bellísimo, te digo. Es decir, siempre ha sido para mí de las mejores experiencias, porque cuando uno está en una iglesia, por ejemplo, como la del Bello Horizonte que queda allá arriba, Dios mío bendito, la gente, que cuál es la como ubicación ahora, ¿no? Entonces, oh, ¿y esto por dónde queda? Bueno, llegamos allá y la gente estaba en su iglesia esperándonos. Hicimos la grabación de ese concierto y la gente es feliz. Un repertorio que sigo insistiendo en que manejamos varios idiomas ya, entonces cantamos en inglés, en latín. Yo hago la traducción de lo que se puede, digamos, darle al público, ¿cierto? Y la gente es feliz. La música llega sin ningún inconveniente con el repertorio que tú manejas. Y la gente sabe cuándo está bien y cuándo no está bien. Sí, increíble. Eso es increíble, ya, increíble. Entonces, es una experiencia fantástica, fantástica. Okay, Es muy... ya digamos, en términos de quiénes conforman ahorita estampas, quiénes son el grupo, cuántas personas van a estar en escena. Ok. Estamos más o menos 8 sopranos, ¿ya? Okay. En la última convocatoria, porque nos hacía falta personal, entonces hay 2. Maestra, quizás para quienes no conozcan mucho de música y menos de coro, ¿nos podría dar unas características
de quién es un soprano, ¿no? Quién Ah, es un ok. barítono. Ya. Y ahí ya nos va contando de una vez. Correcto. En la convocatoria, que Mm, es la admisión para las voces, es decir, estamos en un proceso que te digo, muy simple, ¿ya? Yo toco unos sonidos y las personas los repiten, ¿ya? Entonces, esa es una audición muy simple, pero ¿qué me dice si la persona responde bien? Porque es un proceso del cerebro y en la conexión con la voz. Ok, eso está bien. Porque en otras partes se ponen obras, ya, para el conservatorio es diferente, bueno. Y en esta convocatoria se presentaron niñas, yo feliz porque he trabajado con las niñas, y dije yo, vamos a ver qué pasa, porque los que están conformando el coro tienen diferentes edades. Es gente joven toda, ya, pero no, pues la única de la edad soy yo, ya, pero los chicos entraron perfecto, las niñitas entraron perfectas, se sienten bien. Alguna vez también estaba con nosotros, ahorita salió porque está enfermita, una persona que cantaba en una iglesia y me hacían falta sopranos, entonces yo la invité, ella vino feliz y está cantando. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la gente se encarreta con el canto, ¿cierto? Y a mí me interesa la gente que le guste cantar. No es que tenga que tener doctorado en canto, no, pero que le guste cantar, porque cuando a la gente le gusta cantar, uno puede moldear esa persona, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, las voces agudas de las mujeres son las sopranos y las voces agudas de los hombres son los tenores. mm, Ay, Dios mío, si es difícil encontrar un tenor. Es una dificultad. Eso es como un diamante, una cosa o una aguja en un pajar. Ya es muy difícil, no sé cuál es la condición, no sé. Y eso que, es decir, no sé, bueno, eso lo hablamos los directores, ya. Hay dos capítulos, las voces y la otra cuando teníamos los niños, los padres de familia, porque no son los niños, sino los padres de familia, ya. Bueno, pero ese ya está cerrado por ahora. Las voces y las voces graves, ya, de las mujeres son las contraltos, difíciles de encontrar. La mayoría son sopranos, o sea que cantan agudo. Y las voces graves de los hombres son los barítonos, ¿ya? Encontrarse un bajo es una excepcional voz. Barítonos son las voces graves, ¿ya? Comunes. Entonces en el coro tenemos voces agudas y graves de mujeres. Por eso es coro mixto, ¿ya? ok. Y es mi experiencia que tuve que hacer el cambio de los arreglos de las voces iguales, que tienen una técnica y un registro diferente, en la elaboración de los arreglos y el trabajo de voces mixtas, ¿ya? Ahora, esa es una proyección muy bella y muy importante, porque, por ejemplo, en Navidad tomamos un tema que yo arreglé para el encuentro coral que hicimos con el padre Javier de San Agustín. Entonces llevamos los coros de distintos colegios y 8 coros de Popayán. Hicimos una fiesta coral, se llama Fiesta Coral. El nombre de Fiesta Coral lo trajimos de Brasil, porque Ok, nosotros fuimos a una fiesta coral en Brasil. qué chévere. Sí. Hay algo ahí que tiene que ver ya con lo que usted estaba mencionando ahorita, maestra, y es quienes estén interesados en participar del coro, estampas, cómo hacen, no más que cómo, porque ahorita ya lo dijo, cuándo hacen las convocatorias, cuál es la disposición de tiempo que deben tener, cómo es ese asunto Ay, ya. qué bien. Nosotros tenemos una página web y tenemos, bueno, las redes, ¿no?, que funcionan ahora. Ujú, Entonces la cosa es saber que somos www.coroestampas.com, ok, ¿cierto? Ahí está. Sale la convocatoria y entonces las personas que estén interesadas vienen, presentan su examen y pasan. El tiempo sí es muy importante, porque, por ejemplo, una fecha como esta, cuando estamos en vísperas de un concierto, el trabajo es brutal.
Es O sea, intensivo. porque mantener la calidad no es fácil, ya. Se necesita de mucho trabajo y en eso yo lo he hecho siempre. Es una condición que yo tengo y hay otras formas de trabajar, pero aquí es difícil. La gente que entra debe saber que después de las 6:30 está el ensayo del coro, ya, hasta las 8:30. Ese es nuestro horario de trabajo. Trabajamos ahorita, tenemos el patrocinio de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca, entonces vamos allá. Y cuando cierran la universidad, entonces este es el sitio ya, Su de los casa. encuentros, mi casa. Ok, y bueno, la información es esa. Recibí este año como cosa excepcional unas niñas de colegio que están con el burum burum de las pruebas del ICFES y todo lo demás, bueno, pero eso pasa. Y bueno, y los adultos son los de los contratos y que se acabó el contrato y que tengo que... Bueno, eso son cosas que son del manejo diario. Son gajes del oficio. Gajes del oficio, así Eh, es. Pero, Maestra, no sé si, digamos, dentro del proceso ya que están llevando ahorita, ¿qué están pensando como proyecto en adelante? Sí. a ver, necesitamos un trabajo, digamos, de proyectos para presentar a las distintas instancias que tiene el gobierno para recoger fondos, ¿cierto? Bueno, pero también empezamos con una cosa que nunca habíamos hecho, ¿cierto? Lo hicimos en diciembre pasado de la boletería y nos fue bien, entonces nos quedamos como con la Con buenas experiencia muy expectativas. positiva y queremos seguirla. Entonces vamos a ver cómo nos va eso. Tenemos invitaciones, es decir, de distintos lugares y es como escoger a dónde vamos, pero escoger quiere decir saber cuánto cuesta, qué posibilidades tenemos, con qué voces contamos, ya, porque pues hay que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Es decir, en este año nos tocó hacer la inscripción para sacar un PIN, algo así, que pide el gobierno para poder hacer un evento artístico, porque nosotros nunca lo habíamos hecho. Ya, así como coro estampas, no, esta vez sí. Entonces, con el apoyo de los muchachos, se pueden hacer esas cosas. Ok. Ujú. Bueno, maestra, pues digamos que más bien le preguntaría si hay algo dentro de lo que conversamos que usted crea que se haya quedado por fuera por comentar. Pues, ¿qué le digo? Tal vez la invitación, ¿no? Porque el concierto de Santander de Quilichao es el Jueves Santo. Ok. Me ha dicho Emir que se va a hacer una transmisión en directo por Telepacífico y el concierto de aquí es el Viernes Santo. Entonces, como hacer la invitación ¿A qué hora? al- a las 5 de la tarde Ok. en el teatro, en el auditorio Auditorio de Azoinca. de Azoinca. Esa es la invitación muy especial. Que ojalá nos acompañen porque no tenemos sino una presentación en Popayán. Ok. Ya. Porque es que la Semana Santa está tan llena de cosas que bueno, decidimos hacerle el viernes, que es el día como más, donde hay más público también, más gente. No, y uno puede ir al concierto y después ya ir Ir a la a la procesión procesión. porque el concierto no es largo, es decir, esas dos obras grandes, si mucho se demoran 1 hora y media ya, entre salidas y entradas, ¿sí? Ok. Entonces esperamos una buena audiencia. Bueno, maestra, pues ya hay una pregunta que es del podcast, ¿no? Como le mencioné al inicio, este podcast se llama Relativos. Y me gustaría saber, dentro de su conocimiento, su experiencia y, no sé, dentro del canto, ¿qué es relativo para usted después de todo este tiempo y esta trayectoria? Relativo, es difícil, la respuesta para mí es difícil, porque, por ejemplo, el éxito de un concierto es muy relativo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Relativo. Entonces necesitamos muy buena publicidad para garantizar un éxito, ¿cierto? Pienso que
¿Dentro de un coro? Dentro de un coro, relativo es la admisión es relativa, ¿cierto? La congruencia del público es relativa, la calidad de las voces es relativa, el ánimo y el entusiasmo de la gente es relativo. Con un buen día la gente canta divino, pero si hay algún problema, solucionar ese problema. Y ya, si uno está medio enfermo, si le duele algo, si no hizo la primera parte de la clase, la relatividad es algo con lo que tenemos que estar siempre jugando. Yo tengo un principio para mi trabajo con ellos y es aquí y ahora, ¿ya? Aquí y ahora. Entonces, los ensayos siempre empiezan con esa línea de poner la mente, el espíritu y el cuerpo que se necesita muy limpio de toda la basura que tenemos alrededor para trabajar bien. Y allí la relatividad funcionaría en la calidad de ese trabajo para que eso funcione bien. Bueno, maestra, para mí ha sido un gusto escucharla. Terminamos hablando de otras cosas también, aparte de lo que veníamos a hablar. Le agradezco mucho el espacio, de nuevo abrir su casa y su vida para este podcast y para quienes nos escuchan. Me parece bien y creo que estaría bien de cierre que usted pudiera a esa cámara poder dejarle un mensaje, pienso yo, tanto a quienes han hecho parte del coro como a quienes hacen parte de los coros que usted ha conformado y que conforma hoy día, y también para que puedan asistir al evento, ¿no? Claro. Bueno, se puede hacer dos, sí, un claro corte sí. de dos. Una cosa pues sin es, cortes, pero puede dejar sin el mensaje corte, que guste. No, es que un corte muy importante para mí es mi familia. Ok, está bien, ¿ya? a su familia. Mi familia, porque cuando vivió Franco, mi marido, él fue mi soporte tremendo. En la universidad todo el mundo lo conocía y pensaban que era profesor de la universidad. Ya por su tiempo, por su compañía, por la ayuda. Y con los niños es increíble, él fue increíble con los niños. Mis hijos, 4 hijos, estuvieron en el coro, ya cantaron. Andrés cantó hasta que cambió de voz, y cuando cambió de voz falseteaba para poder cantar también, ¿ya? Entonces, Inés es violinista, se hizo también en el coro, y Mercedes, mi hija, es directora de coros, ¿ya? Entonces, ese trabajo de la familia total, porque Franco tocaba acordeón, era músico, y su papá también fue músico, un tiplista, famosísimo en Pasto. Ese papel de la familia es muy fuerte para mí. Y de ese papel de la familia, yo siempre les digo en el coro, nosotros somos una familia, no somos un grupo, somos una familia. Entonces, el calor humano, la comprensión, el respeto, el cumplimiento, el amor a la música, ya. Esa es una de las características muy importantes de Estampas, que los deja marcados y que yo trato de conservar siempre. Es muy importante esa parte. Que les agradezco porque en este momento hay una crisis de trabajo brutal. Entonces la gente tiene que sacrificar muchas cosas para estar en un ensayo. Entonces eso es valiosísimo, eso no tiene con qué pagarse. Y es una locura de ellos y mía, porque nosotros somos un grupo que nadie gana por esto ya. Simplemente, es decir, queremos seguir trabajando como coro y estar presentes en esta actividad. Y que el coro crezca y que ojalá vamos formando. Ya sé que hay unos directores, pero tendrá que haber uno que coja la dirección de algún Estampas cuando ya yo no pueda dirigirlo, ¿ya? Entonces, eso también es un deseo. Maestra, un gusto y bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto conocerla y un gusto conversar con usted. Ok, un placer. Corte.